Hola queridos amigos, estamos de nuevo en otra charla de café. Estaba extrañando tener otra grabación de charlas de café. Y esta vez con dos queridas personas, el doctor Juan Carlos Izquierdo, el doctor Lucas Aldarriaga, los dos súper especialistas en glaucoma. Un área que me gusta, no es mi expertise, con lo cual estoy doblemente ansiosa por charlar. Y hoy quería hablar de avances en diagnóstico, en tratamiento, la parte médica, quirúrgica, quién dispara primero, quién quiere hablar, qué es lo que atrajo 2024, inicios de 2025, los escucho. Bueno, podríamos empezar, yo creo, con los fármacos de repente, ¿no? Sí. Estos inhibidores de la roquinasa como que me llaman mucho la atención, o sea, no los tenemos acá en Perú, no sé, en Colombia. No, tampoco. Tampoco. Pero hay un fármaco. Cuesta conseguir. Hay un fármaco empezando esto que es muy antiguo y tiene el mismo mecanismo, ¿no? Que es la pilocarpina. En 1870 sale y lo que hace es que con su activación muscarínica, lo que hace es que aumenta el flujo de salida a nivel de la vía convencional, muy parecido a estos nuevos fármacos como el Netarsudil, ¿no? Netarsudil, sí. Roquinasa. La roquinasa, Netarsudil y la Ropresa, que ya vienen combinaciones, ¿no? Ya empezaron a salir las combinaciones del inhibidor de la RO con el ya empezaron a hacer prostaglandinas. combinaciones. Sí. Pero ¿por qué es tan difícil implementar la logística? Yo creo que es un tema de costos, en principio porque las casas de alguna forma comerciales no hay solamente está la marca inicial, o sea, no hay imitadores, entre comillas, de alguna manera. Eso hace que los costos sean de producción para nuestros países de importación sean más costosos, y por la capacidad adquisitiva yo creería que del mismo entorno es un poco más complejo. Tengo pacientes que lo compran en Estados Unidos. Claro, yo también, pero eso también segmenta el nicho al cual podés acceder. Sí, yo tengo pacientes, pero claro, pero son cierto tipo de pacientes que pueden tener esa logística de adquisición. Y si no es eso, hoy por hoy, ¿cuál es el caballito de batalla que dicen, bueno, ok, este paciente, vamos por acá? Yendo de lo ideal a lo real, a lo posible, hablando de drogas. ¿Con qué se maneja? Yo no sé, Juan, ¿a ti qué opinas? A ver, en Colombia estamos muy a la moda no a la moda, porque los estudios light así lo demuestran, pero estamos tratando de evitar en pacientes iniciales tratamiento de medicamentos. Pero si por alguna razón esos láseres que se hacen previo a los medicamentos no se puede, yo personalmente inicio con una prostaglandina. Yo personalmente, que es una sola vez al día, tiene el efecto adverso, pero su compliance y de pronto capacidad de recordar aplicarse una sola gota al día es mejor que otras. Claro. Sí, pero es mi opinión. Sí, claro, la adherencia es mucho mejor es que ya que te echas pesa, una vez al día nada más, ¿no? Claro, que decirle mañana, noche. Sí, y es importante ese planteamiento que haces cuando recién diagnosticas al paciente, que le das las dos opciones, ¿no? O esta gota que se echa en la noche, o empezar con un láser, que para mí es el escenario ideal, ¿no? Que el paciente no usa fármacos por un espacio de unos 2 a 3 años más o menos, ¿no? ¿Y qué pasa con la adherencia al láser? Me refiero a la adherencia de parte del paciente. Es decir, ok, en la experiencia de ustedes, ¿qué es lo que le pasa al paciente? Yo creo que siempre lo aceptan. Si tú eres lo suficientemente capaz de transmitirle lo que quieres al paciente, el paciente lo acepta, lo dice, vamos con él. Si por alguna necesidad cultural les da algo de temor, una intervención en el ojo, prefieren la gota. Pero creo que es más cultural. Pero médicamente... ¿En tu experiencia da un número sobre 10 pacientes que haces la propuesta? 8 lo aceptan. Sí, Okay. Sí, en mi caso también. Son bien pocos los que no. Y yo creo que también es importante no insistir en venderle el procedimiento, ¿no? Porque ahí lo ven como que un poco extraño, ¿no? Algo comercial. Sí. Más bien a esos pacientes les digo, bueno, ya empezamos con un Latanoprost y nos vemos al mes, ¿no? Muchos de ellos vienen con el ojo rojo y me dicen, oye,
prefiero el láser. ¿Sabes qué? Sí. Claro, claro. Claro. Y además, no olviden el costo, porque a veces la gente no se da cuenta que comprar una gota también tiene un costo, ¿no? Y hay que prorratear eso. No, con respecto al adicional láser. que son pacientes mayores de 60, 70 años, muchos viven solos, no tienen, sufren de Parkinson, Alzheimer, hipertensión, se tienen que tomar otro montón de pastillas para adicionarle otra gota. Lo que sí ocasionalmente ocurre es que si te llegan pacientes con presiones muy altas, ¿sí?, donde tú sabes que el láser no puede hacer todo el efecto, los láseres, en este caso la trabeculoplastía láser selectiva, tendrá un efecto del 30 a 34%. Si la presión está muy alta y con el láser no logro bajarlo, sí que le adiciono el láser más Complementas. una gota para obtener mi presión En objetivo. ese caso, ¿con qué gota? Y siempre prostaglandina. La prostaglandina. Siempre prostaglandina. Ese es mi Vamos al caso que un paciente no quiere láser y no termina de ser eficiente con la prostaglandina. ¿Qué agregan? Podría ser una combinación con timolol, que se echa también una vez al día. Claro, ahí vas a la combinación y diciéndole que es una vez al día. Sí. Y en tu experiencia, ¿cuán eficiente es? Esa es muy buena, pero siempre empiezo con el latanoprost, ¿no? En esos casos que hablaba Lucas de un paciente con presiones muy altas o de repente ya un glaucoma inicial para moderado. Definime con valores, Juan. Presiones de 25. Ellos que nos escuchan dicen, ok, claro. ¿qué es? Presiones de 25 para arriba, con un glaucoma ya diagnosticado entre inicial a moderado. Ahí sí les recomiendo el láser más la gota, ¿no? Ese combo yo creo que va súper bien para evitar las fluctuaciones en estos pacientes, ¿no? Excelente. Lucas, y vamos a la peor situación, que es ni muy, ni tan, ¿no? Cuando tiene 18, 19, 22, ya ves cierto daño o viste el predaño que uno empieza a mirar. Correcto. Yo en esos ¿Qué pacientes... es lo más difícil a veces? Sí, ¿no? yo creo que en eso yo soy mucho más cuidadoso en ese paciente que en el que ya está diagnosticado. Claro que sí. Y básicamente yo me curo en salud en el sentido que yo verifico qué fluctuación tiene este paciente con test de provocación. Porque yo le puedo tomar la presión y 19, un poquito por ahí, un cuadrante, un octavo con algún defecto pequeño, todavía no hay un campo visual afectado, pero cuando le hago un test de provocación me sube a 23, 24, 25. Ya ese paciente, y si es joven, mi pi objetivo baja inmediatamente. Entonces, porque no quiero que sea el daño. En ese caso, siempre latanoprost, o travoprost, o bimatoprost, o digamos que cualquiera en la familia. ¿Y pi objetivo? Y la pi objetivo, si es joven, con un daño temprano, pues al menos por debajo de 15. Yo en ese paciente Juan? No necesito una presión de un dígito, quizás no, pero sí por debajo de 15 que mantenga controlada esa fluctuación, que quizás es lo más importante. Verificar la presión. Al final, ¿cuánto tomas la presión en el día? Claro. Va un paciente a tu consulta, le tomas la presión. ¿Estás tomando qué? El 0.6%, 0.7% del día toma la presión ocular. ¿Y cómo está el resto del día? La única forma, porque ya aquellos sensores y demás que poníamos en el lente de contacto ya no son muy poco predecibles, la única forma es hacer test de provocación. Basado en eso, yo verifico y estipulo mi pi objetivo en ese Clarísimo. Claro, ¿Coincidencia? Sí. Y otra de las formas también es ver lo que es la biomecánica en estos tipos de pacientes, ¿no? Ver la histeresis corneal, me fijo mucho en eso, si la presión está bien por Goldman, pero le hago un hora, por ejemplo, y veo que la histeresis está muy baja, como que sospecho también que no es su PIO target para este paciente, ¿no? ¿Cuánto peso le das, perdón que te interrumpa, a la histeresis, a la medida de la histeresis? Mucho. ¿Cuánto? Bastante. En tu decisión, ¿cuánto pesa? Va junto con los exámenes funcionales y estructurales, así para mí de importante es. ¿Y si es disonante con todo el resto, pesa más la histeresis? Me ayuda mucho para, por ejemplo, decidir para una cirugía o decidir para corregir ese tratamiento, ¿no? Ajustarlo más. Ok. Sí. Y hablando de cirugía, cuando no responde, ¿qué haces? Bueno, depende del caso, claro. Depende de qué glaucoma, en qué glaucoma estamos, ¿no? Claro. Bueno, claro. A ver, si ¿te estamos escucho o te pongo yo lo que quieras? No, dale. ¿No?
Bueno, por ejemplo, no responde Ajá. y empieza a tener cambios campimétricos, Ya. además de los otros cambios funcionales. Entonces estamos hablando de un inicial, ¿no? Entre inicial y la Sí, moderada. pero sin responde. Claro, claro, que no responde a la presión. Exacto. Y ponle a eso que es joven. Te lo voy a Me poner gustó, joven, sí. porque Peor, no es lo mismo, peor. claro, no es lo mismo el de 70 No años. definamos que es joven, no joven, entramos claro, en claro, terreno. joven, ¿no? Claro. Joven. Me Bueno, gustó. Ahí va. menores de 50 ya. Ah, menores de sí, 50, sí. ¿no? Fáquico. Ahí nos sentimos cómodos. Sí, está más bien. Entonces, en ese caso, me voy, yo creo, a una cirugía circunferencial, o sea, un mix en mis manos. Para mí, lo ideal es una canaloplastía, ¿no? Que viscodilato el canal en 360 grados. Si la presión está muy alta, ya lo combino con una trabeculotomía, o sea, corto el sector nasal, o también hago esclerectomía, que son como túneles, que se llama el HDFS, con un equipo de Loerle. Sí. Lo combino con eso y me está yendo bien, al menos para poderlos controlar. ¿Eficiencia de eso? Baja más o menos un 30%. Bien. Sí, Es mucho. sí, bastante. Yo complemento a Juan en el sentido que si yo tengo un paciente de menos de 50 años, fáquico, con presión ocular alta que no controla con tratamiento médico, yo trataría de diferenciarlo. Si es un glaucoma de ángulo estrecho con algún tipo de componente de sinequia, plató, facomórfico y demás, Claro. o si es un abierto puro. Si es un abierto puro, por lo general inicio con algo que no tenga que ingresar a cámara anterior, en lo posible. Inicio con un láser diodo transescleral subciclo, pero le adiciono subciclo más termociclo, que de pronto el termociclo tiene un poquito más de potencia en su poder, y le hago una combinación de ambos. Ese sería mi abordaje inicial en ese paciente joven, con ángulo abierto. ¿Tu eficiencia Full. es igual a la de Juan? Es muy ¿Tres? parecida, más o bajo. menos tendrán más o menos el 28%. Va a depender mucho del API objetivo que necesite. Ahora, si yo necesito en ese mismo paciente bajar mi presión a un dígito, porque ya el daño es muy avanzado, probablemente me vaya a una canaloplastía, a un GAT, digamos a algo más invasivo que me ayude en la malla trabecular a quitar ese punto de resistencia de filtración en ese lado. Ahora, si por el otro lado es un glaucoma inicial joven, pero con un componente facomórfico de iris plató con sinequias, evidentemente, Ya te lo está diciendo. probablemente ni el láser me funcione, ni el mix me funcione, ni nada en el ángulo me vaya a funcionar. Va a ser de pronto algo en mis manos, una esclerotomía, de pronto una trabeculectomía no penetrante quizás, o un pressure flow, o un SEN, algo que de pronto sea más invasivo, pero no tanto, para llegar a una filtrante típica como la que la conocemos, que es trabeculectomía o un implante de válvula. Eso lo reservo todavía. Ese caso es bien interesante, eso Iba a de decir. ángulo cerrado, y lo ideal en esos casos no solo es la gonioscopía, ¿no? Sino también hacerles un examen de VM Claro. para ver qué está sucediendo atrás Claro. y justamente diagnosticar ese facomorfismo o el iris plató, ¿no? Si ya ¿El estamos VM frente... va de rutina ¿Ah? para ustedes? ¿El VM va de rutina? En esos casos debería, sí, sí. en esos casos sí. Sí. ¿Pero realmente se hace de rutina? Yo lo hago. Sí, yo también. Lo que pasa es que los glaucomatólogos quizás somos más locos con el volt, Sí. y para nosotros el volt Claro. por encima de 650 yo ya disparo. O sea, fuera ya de eso también le ofrezco sabe- la cirugía de faco aún sin catarata. Por eso porque quería el insertar riesgo, lo de la cirugía de Faco Claro. y el rol, digamos, Pero ¿sabes por qué antropomórfico, también? ¿no? Por el Que riesgo. Porque en juega, el claro. momento que haces el examen, o sea, yo hago participar al paciente también. Entonces, Sí, sí, sí. yo Mira le cómo mu- estás, Le mira mira. cómo Yo le estás. muestro el Claro, VM y le claro. digo, oye, mira, tu cristalino está bien grande, ha crecido bastante. Esto tenemos que sacar. Y eso está haciendo todo el mecanismo, ¿no? Entonces, esa es la solución, ¿no? Hoy en día, la cirugía de válvula, ¿cuándo queda reservada? Así, inclusion criteria. Yo pensaría que, ¿sabes qué? Con el advenimiento del pressure flow, la válvula quedó todavía más relegada. Sí, al final. Por eso les pregunto. Mucho más relegada, porque si... ¿Cuál? ¿Cuándo? Decís, bueno, válvula. No, que ya... Ah, no. resoplaste, ¿viste? No, que ya le hayas hecho un pressure flow, una trabeculectomía y que ya no te controle. O que sea de pronto un uveítico, ¿sí? Bien. Porque los uveíticos
siguen Son todo siendo un una tema. primera elección. Quizás un neovascular, los neovasculares son bien agresivos, o quizás en aquellos pacientes donde mi conjuntiva superior o mi parte superior de mi ojo esté bien comprometida, donde mi única opción sea una válvula inferior, quizás. Claro. Ahí. Ok, Yo estamos de de acuerdo. ahí no sé Sí, si me en sales. esos casos en que ya pasamos todo, ¿no? Inicial, que hablamos ya el láser, SLT, no funciona, nos vamos al mix, no funciona, ahí yo me paso a una no penetrante. Para estos glaucomas ya, entre comillas, ya se supone que ya son avanzados, ¿no? Por el campo visual y tomografía. Le hago no penetrante y si esto a la larga ya no me funciona, ahí les coloco un dispositivo de drenaje, o sea, al final, Ah, ¿no? sí, sí, Sí. claro. Me encanta, son los dos muy claros y los dos me dieron todo bien, bien así como estructuradito, como me gusta a mí. Y yo creo que lo que nos escucharon, los que no hacen glaucoma, realmente dieron un pantallazo muy bueno, muy ordenado. Gracias por eso. Se nota que acá adentro lo tienen muy claro. Pues solamente cuando uno lo tiene claro acá, lo puede decir sencillo. La casa está ordenada. La Sí, casa sí, por dentro. En Argentina no podemos decir la casa está en orden, pues tiene una implicancia política. Quiero para terminar, ¿qué mensaje le dan como experiencia de vida que tal vez tu padre te haya dicho o en tu casa te hayan dicho o que lo hayan vivido desde lo personal a esos oftalmólogos jóvenes que nos ven y nos escuchan mucho? Un consejo de vida o en lo profesional. Yo creo que para llegar al objetivo que uno quiere, o sea, siempre hay que plantear como que una meta, uno, y dos, lo más importante es la perseverancia. O sea, no parar, la vida. no parar, por más que te pasen cosas, sigue adelante y te aseguro que lo vas a lograr. Yo siempre digo a mis hijos que no llega a veces el más capaz, la mayoría de las veces llega el más perseverante Sí, en todo. sí. Y combinar capacidad con perseverancia es un boom, ¿no? Claro. Sería lo ideal. Lucas. María, yo creo que es un consejo que he recibido siempre de mis padres y es ser honesto. Yo creo que la honestidad en la oftalmología es absolutamente vital y que tú te guíes por tus conceptos médicos, clínicos, de experiencia y no te dejes influenciar por todo el advenimiento de casas farmacéuticas, congresos, viajes, etc. Sigue siendo fiel a esa honestidad que puedas tener. Es verdad, es un gran consejo. A veces yo veo algunos colegas que se dejan influenciar o presionar por las casas matrices, saber despejar el polvo de la paja, ¿no? Y decir, bueno, esto sirve, esto para mis pacientes va, esto no va, y la honestidad intelectual, ¿verdad? Bueno, brindo por eso. ¿Estará todavía calentito? Sí, que está, claro, por supuesto. Brindo por Salud, eso. salud. Ha sido un real placer compartir con ustedes. Bueno, En muchas serio, gracias por la gracias. invitación. Hasta otra charla de café, muy interesante. Nos vemos.